Seguro que ya conoces Google Gemini, pero me juego lo que quieras a que no conoces los trucos que te voy a enseñar a continuación, porque hay funciones ocultas que puedes activar gratis sin tener que pagar nada, y la mayoría de la gente no sabe que existen. Y no hablamos de preguntarle cosas al chat, eso cualquiera lo sabe. Hablo de trucos que convierten a Gemini en un asistente de verdad. Conecta con tus apps, te quita tareas repetitivas y te ahorra horas sin que te des cuenta. En este vídeo vas a ver cómo exprimir Gemini, para enlazarlo con tus herramientas de diario, automatizar tareas en segundos y hacer cosas que parecen de pago pero no lo son. Y quédate hasta el final porque el último uso es uno de esos que te hacen decir, pero ¿cómo no he estado haciendo esto antes? Especialmente si tienes pensado viajar o irte de vacaciones pronto. Puede marcar una diferencia real. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Google y buscar Gemini en el navegador. Vamos a entrar en el primer enlace que nos sale. Una vez estamos dentro, esta sería la pantalla principal que veríamos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes abajo a la izquierda y vamos a darle a aplicaciones conectadas. Una vez aquí tenemos que activar Google Workspace, le daríamos aquí y lo activaríamos, le daríamos a conectar. YouTube Music en el caso de que lo queramos también, yo le daría a conectar, no nos va a pasar nada, entonces lo conectamos. Y Sync ID también. Esto sirve para verificar si unas imágenes que le pasemos son creadas con inteligencia artificial o no. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a darle aquí a nueva conversación y volvemos a la pantalla principal. Todo lo que os voy a comentar en el vídeo de hoy se puede hacer con una cuenta gratuita. De hecho, esta cuenta que tengo es gratis. Nos venimos al chat y lo primero que vamos a hacer va a ser poner un arroba. Aquí nos saldrán los modelos que tenemos activos y aplicaciones conectadas. Esto es lo que queremos, las aplicaciones conectadas. Este básicamente sería el truco número 1. Poniendo el arroba vamos a acceder a todas las herramientas de Google. En este caso yo voy a elegir Google Drive. Pulso en Google Drive y ya me lo pondría aquí en el chat. Y le voy a pegar lo siguiente. Encuentra el documento donde guardo ideas de vídeos y sácame 20 títulos con gancho basados en ese contenido. Ahora, básicamente, yo le voy a dar a enviar y lo que va a hacer es, como hemos hecho el arroba Google Drive, va a entrar en nuestro Drive, ya que tiene permisos, va a ir a un archivo que yo tengo entre un montón de archivos que se llama ideas de vídeos y me va a sacar los 20 títulos de gancho que le he pedido. Entonces aquí ya habría entrado y he encontrado mi documento ideas de vídeo en Google Drive. Me dice, basándome en los temas que tienes guardados y automatizaciones, productividad, aquí tienes 20 títulos con gancho diseñados para captar la atención. Y me da exactamente lo que yo le he pedido, es decir, 20 títulos con gancho, que me los ha sacado de un documento que yo tengo por ahí. Ahora os voy a enseñar otra utilidad que también es con Google Drive. Volveríamos a poner el arroba y volveríamos a elegir Google Drive. Ahora le ponemos el siguiente mensaje que diría, localiza el PDF más reciente de facturas y extrae total, fecha, proveedor y concepto en una lista. Entonces lo que va a hacer es entrar en el último PDF de facturas, le doy a enviar, me va a entrar en Google Drive, se está conectando, va a acceder y va a leer el último PDF de facturas. Y como vemos por aquí me dice, he localizado el PDF de facturas más reciente en tu Drive titulado facturasencilla.pdf. Aquí tienes todos los detalles extraídos. Me da el total, la fecha, el proveedor y el concepto, es decir, lo que yo ya le he pedido. Esta es una factura ejemplo que yo he metido en mi Google Drive, pero vosotros, por ejemplo, si tenéis un montón de facturas, si tenéis un montón de documentos y queréis encontrar uno o queréis que os haga un resumen de uno fácilmente sin tener que buscarlo, pues lo mismo, pondréis arroba Google Drive y le diríais, hazme un resumen de un PDF que se llama tal o que va de tal cosa, y entonces él lo busca y te hace un resumen. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordarte que abajo en la descripción te dejo el enlace a mi comunidad privada, en la que subo diariamente información sobre inteligencia artificial, te dejo prompts, te dejo GPTs para que entiendas y sepas cómo funciona la inteligencia artificial, desde cero a convertirte en un experto. Recuerda que si tú no utilizas la inteligencia artificial, otro la puede utilizar y superarte en tu trabajo. Estamos en la burbuja de la IA y esta puede ser tu oportunidad para ganar dinero. Te lo dejo abajo en la descripción y continuamos con el vídeo. En el truco número 2 vamos a abrir una conversación nueva. Aquí vamos a elegir Canvas y os voy a enseñar cómo os puede crear resúmenes, ampliaciones
animaciones, infografías, incluso webs con una simple frase. En este caso yo le voy a poner lo siguiente: hazme una página web interactiva para aprender cómo funciona la fotosíntesis. Recordar que tenemos seleccionado el canvas y le vamos a dar a enviar. Ahora básicamente lo que va a hacer, se va a poner a pensar y con el Canva, como hemos activado el Canva, nos saca esta pestaña a la derecha. Se va a poner a programar lo que le hemos dicho, es decir, una frase sencilla que queremos aprender cómo se hace la fotosíntesis, y lo queremos interactivo para pues aprender mucho más. Esto te sirve para, si tienes hijos, explicarle las cosas de una manera visual y más sencilla para ellos. Entonces aquí ya nos habría creado la web que le hemos pedido, muy sencillo, con una frase, y nos dice: el viaje de la luz descubre cómo las plantas transforman la energía solar en el alimento que sostiene la tierra en la vida. Entonces si bajamos por aquí, pues supongo que esto, ¿veis? Pues es interactivo. Entonces esta es la intensidad de la luz, la podemos poner al máximo, la podemos poner al mínimo, la concentración de CO2 lo podemos subir, lo podemos bajar, es decir, podemos ir jugando con esto. Y aquí abajo nos dice: resultado en tiempo real, condiciones óptimas, la planta crece a máxima velocidad. Si bajamos esto, pues pone: hay luz pero falta CO2, la planta no puede fabricar azúcar. Si bajamos esto, nos dice: noche, la fotosíntesis se detiene, la planta consume sus reservas. Es decir, hemos creado una página interactiva de cómo funciona la fotosíntesis con simplemente una frase. Para el truco número 3 os voy a enseñar cómo crear eventos en Google Calendar en segundos. Si es en algún sitio físico, que Google te ponga la ubicación también automáticamente en el mapa. Como veis, actualmente mi calendario está vacío. Ahora lo que voy a hacer es venirme directamente a Gemini. Voy a poner otra vez el arroba porque vamos a utilizar otra herramienta de Google y voy a seleccionar Google Calendar. Una vez seleccionado, le voy a poner el siguiente mensaje: crea un evento el jueves a las 6:30 llamado grabación YouTube y añade en la descripción guión, miniatura y CTA. Ubicación: oficina de Google de Madrid. Usa Google Maps para escogerla. Le doy a enviar y básicamente lo que va a hacer es primero conectarse a Google Calendar y a YouTube. Y aquí lo que me ha dicho es: ok, he creado el evento grabación YouTube para este jueves 29 de enero a las 6:30 en la oficina de Google en Madrid. Si nos vamos a mi calendario, vemos que ya ha creado este evento justamente aquí. Si lo seleccionamos, la descripción sería guión más miniatura más CTA, es decir, lo que le hemos pedido. La ubicación sería Torre Picasso, que sería la oficina de Google que también le hemos dicho, y el título sería grabación de YouTube. Es decir, hemos creado un evento en Google Calendar sin tener que salir de Gemini. Para el cuarto truco os voy a enseñar cómo resumir correos de Gmail sin tener que copiar y pegar los correos. Además, vamos a utilizar filtros y podemos resumir correos del día anterior o hasta de un mes. Para esto lo que vamos a hacer va a ser volver a poner el arroba y en este caso vamos a ir a Gmail para que se nos conecte con nuestro correo. Y ahora le vamos a mandar el siguiente mensaje: resume los correos no leídos de los últimos 7 días y dame 3 acciones concretas por cada uno. Le vamos a dar a enviar. Ahora básicamente lo que se va a hacer es conectar con nuestro Gmail, con nuestro correo, y aquí nos dice: aquí tienes un resumen de tus correos más relevante de los últimos 7 días, junto con acciones sugeridas para cada uno de ellos. Y aquí básicamente lo veréis pixelado, pero me está sacando todos los correos que me han llegado en los últimos 7 días y me da acciones o recomendaciones que debería de hacer por cada correo. Esto lo podéis utilizar en vuestro día a día para resumiros los correos de ese día, o si os ha llegado algún correo importante y no lo habéis leído. Es una función bastante buena y que os va a ahorrar muchísimo tiempo. Para el quinto truco os voy a enseñar cómo resumir vídeos enteros de YouTube de hasta 3, 4, 5 horas o 10 minutos en segundos. Y vais a poder sacar los puntos clave de estos vídeos sin tener que tragaros un vídeo enorme. Yo aquí he cogido un vídeo que me ha salido por YouTube y es cómo despertar temprano sin sentirte cansado. Lo que voy a hacer es copiar la URL, es decir, el enlace del vídeo. Lo voy a copiar y me voy a venir a Gemini. Voy a pegar el enlace directamente y ahora voy a pegar el siguiente mensaje: resume el siguiente vídeo y extrae los puntos claves. Le vamos a dar a enviar y ahora lo que vamos a ver es que se va a conectar a YouTube. Se conecta a YouTube, va a buscar el vídeo, va a sacar todo lo importante y nos dice: en este vídeo del canal basado en ciencia explica que sentirse cansado al despertar no es una falta de disciplina, sino un problema biológico derivado de malos hábitos nocturnos y una transición brusca al despertar. Y básicamente nos ha dado un resumen del vídeo en tan solo unos segundos. El vídeo duraba exactamente 7 minutos y tenemos un resumen en tan solo 3 segundos, que si nos lo leemos nos dice: el error de las horas de
sueño. El cansancio matutino no siempre debe a dormir pocas horas, sino a la desincronización del reloj biológico, y nos hace un poquito resumen del vídeo. Esto lo podéis utilizar, ya os digo, para cualquier vídeo. Y ahora para el último truco, el truco número 6, os voy a enseñar a cómo convertir a Gemini en una agencia de viajes para que os busque vuelos y hoteles con vuestras necesidades y súper baratos. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegarle el siguiente mensaje. Le vamos a decir: búscame vuelos baratos a Venecia desde Madrid para el próximo fin de semana. Aquí vosotros pues podéis poner lo que queráis. Le damos a enviar y se va a conectar a Google Vuelos. Aquí en Google Vuelos ya nos está sacando la opción más económica, que sería de Ryanair por 152 euros, que nos dice que es un vuelo directo, Air Europa, Iberia, y si bajamos un poco, pues tendríamos aquí todos los vuelos. Si pulsamos, nos llevaría a la página de vuelos y desde aquí ya directamente lo podríamos hasta incluso contratar. Pero ¿qué pasa? Que ahora queremos un hotel, ¿no? Entiendo. Entonces nos volvemos a Gemini y en el mismo chat le vamos a pegar el siguiente mensaje: busca ofertas de hoteles de 4 estrellas para ese finde. Le damos a enviar y ahora se va a conectar a Google Hoteles, es decir, a hoteles de Google, y nos va a sacar pues toda la información. Nos saca uno que es a 107 euros la noche, un 34% más barato de lo habitual. Nos ha sacado 1, 2, 3, 4 y 5 hoteles, y si bajamos un poco, pues lo mismo, tendríamos aquí todos los hoteles con pequeñas características que si entramos dentro de cada uno de ellos, pues también podríamos incluso reservarlos directamente desde aquí. De esta manera nos estaríamos ahorrando muchísimo tiempo y seguramente que también muchísimo dinero. Espero que estos trucos te puedan ayudar muchísimo en tu día a día y que te resulten tan útiles como me resultan a mí. Y ahora me gustaría saber cómo los vas a utilizar tú para que te ahorren un montón de horas a diario. Te recuerdo que abajo en la descripción te dejo el acceso a mi comunidad privada en la que te enseño todas las novedades de inteligencia artificial, te enseño automatizaciones, cómo crear contenido, vídeos y fotos de manera profesional, incluso cómo llegar a ganar dinero con inteligencia artificial. Recuerda que ahora mismo estamos en un boom de la IA y puede ser tu momento para ganar dinero. Espero que te haya sido muy útil el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.